Heavenly Father, we thank you for your word. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra Oh, how we love the God of the Bible. And what you y reveal cómo to us amamos al yourself Señor through de la your word. Biblia. We love you, Lord. You are a Te good amamos, Señor. Tú eres un and there buen is no Dios. limit to your goodness. No hay límites para tu Father, bondad. we ask you to give us insight and Padre, understanding, te enable us pido que to nos des understand this revelación y spiritual book. entendimiento para Lord, we comprender ask you este to libro apply its truths y to our aplicar hearts, estas verdades a nuestros corazones. to lead us in walking Y Señor, in que the tú light nos that it gives guíes us, that we would, en nuestro andar, en esta Lord, be luz fruitful in life, que tienes para we would be nosotros, all para that que you've nosotros called us seamos to be. fructíferos en todo aquello a lo que nos Father, has I llamado. ask that you would Señor, te give us pido que joy nos des as gozo we see your grace, mientras your goodness vemos revealed tu to us in your word. gracia y tu bondad revelada en tu palabra. That you would stir in our hearts an ever greater desire for Señor, your life to be expressed in us. porque no hay otro Lord, I deseo ask for your que enabling. expresarte, I Señor, pray a that través you de nuestra minister vida. through me, Te pido que ministres a by your través de Holy mí Spirit, por tu Espíritu that your Santo, will would be accomplished among us. que tu voluntad In Jesus' name I se pray. lleve a cabo Amen. en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. So we're going to look at probably just Así que first 3 verses of vamos Galatians a estudiar chapter 6. 3 versos de Gálatas capítulo Everyone 6. seems to be interested in spirituality. En estos tiempos todo el mundo se ve Walking in the como que Spirit looks está like. interesado en la espiritualidad y vamos a ver de qué se trata caminar en el Espíritu. Spirituality that most of the world is interested La in espiritualidad de la today isn't what que we're going to be studying el mundo in the habla Bible. The popularity of angels, no es la misma de la que habla la New Age Biblia. practices, La popularidad witchcraft, de los ángeles, el yoga, paganismo antiguo, la nueva era, brujería, ocultismo, yoga, meditación, fascination with these things are all growing. por mencionar solo algunas, son cosas que están creciendo en popularidad en todo el mundo. La mayoría de la gente quiere ser espiritual sin ser religioso. Ser espiritual es algo privado, algo espontáneo, pero ser religioso es algo público, es un comportamiento moral que el mundo no quiere. La espiritualidad es algo que llama más la atención porque la gente la puede practicar en privado y tener su propia experiencia espiritual sin obligaciones de que su religión les afecte a los demás. Desafortunadamente, todas estas ideas han traído mucha confusión en los cristianos. Para algunos cristianos, por ejemplo, la espiritualidad es una cosa que, como ya describí, es muy privada y que se lleva a cabo en su tiempo privado, cuando leen la Biblia, cuando meditan en la palabra y tal vez toman tiempo fuera, un tiempo a solas con Dios. Otras cosas que también se ven como espiritualidad son formalidades que se llevan a cabo en una reunión como esta, en un santuario, cantando, alabando, leyendo la escritura y tal vez haciendo alguna donación. Esa es su idea de espiritualidad para otros. Pero muchos otros ven la espiritualidad como unas experiencias sobrenaturales, como hablar en lenguas, experimentar sanidad, sentir esas emociones de poder cuando están alabando o sentir algo diferente con un mensaje poderoso. Bueno, todas estas descripciones
tienen algún elemento de lo que significa ser espiritual, pero ninguna de ellas refleja exactamente lo que dice la Biblia, sobre todo en el libro de Gálatas. El libro de Gálatas nos dice que la verdadera espiritualidad no solo impacta nuestro corazón, sino toda nuestra vida, nuestro diario vivir. Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás van a satisfacer los deseos de la carne. Anden en el Espíritu es todo lo que haces en todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Caminen en el Espíritu todo el día, todos los días. Y eso deja claro que no solo es esos tiempos en privado, no solo es esas experiencias altas en energía sobrenatural. Ahora, esta búsqueda de la espiritualidad se expresa primariamente en nuestra relación con los demás. Más o menos unos 400 años después de Cristo, un hombre sincero, pero un poco extraño, se llama Simón, que se llamaba Simón, fue al desierto de Siria y puso un pilar en la orilla del desierto de Siria. Se subió al pilar y vivió ahí noche y día por los siguientes 6 años. Otros monjes y ermitaños vivían en la montaña, en monasterios aislados del mundo, porque querían ser espirituales, querían comunicarse con Dios y querían experimentar lo que Dios tenía para ellos allá en la soledad, sin distracciones, para que pudieran escuchar la voz de Dios. Viviendo en ese pilar como aquel Simón o viviendo en un monasterio, ellos pensaban que no iban a tener la influencia del mundo y que ellos iban a poder dedicarse a Dios de una forma más espiritual. Ellos pensaban que en ese lugar iban a poder estar sin distracciones, lo cual no se podía lograr en la ciudad o en las comunidades. Pero eso no es espiritualidad. Y no encontraron lo que estaban buscando. Busquen por favor Gálatas capítulo 5, verso 22. La lista del fruto del Espíritu que es producido en un hombre o en una mujer. Busquen esas características y pregúntense cómo puede ser expresado en aislamiento de la demás gente. Gálatas 5, 22. Pero el fruto del Espíritu es amor. Si no saben lo que es el amor, vayan a 1 Corintios 13 y ahí la primera característica es la relación con los demás. El amor es paciente, el amor es bueno, el amor no se jacta, el amor es sufrido. El amor afecta nuestra relación con otra gente. Y la siguiente es gozo, paz. Sí, podemos tener gozo en el Señor, pero también gozo en vivir con los demás, paz con Dios, pero estar en paz con los demás también. Si estás viviendo allá en aislamiento, ¿cómo puedes sentir ese gozo y esa paz con los demás? El amor es paciente. El otro fruto del Espíritu es paciencia.
También benignidad, bondad, fe, ser, por ejemplo, fiel con los demás, ser gentiles con los demás, mansedumbre, dominio propio. Claro, todas estas cosas se pueden implementar en una sola persona viviendo con uno mismo, pero como más se manifiesta es con las demás personas, en nuestro diario vivir con las demás personas. Como podemos ver, esta espiritualidad no es algo místico e inalcanzable, sino una vida práctica que se vive con las demás personas en público. La verdadera espiritualidad bíblica es, sí, tener un tiempo privado con Dios, como Jesús lo tenía. Él se iba en la soledad a orar con el Señor, pero luego regresaba a tener comunión con los demás hermanos e interactuaba con la gente y les mostraba ese amor. Ese aislamiento con Dios es bueno, pero luego tenemos que ir con otra gente e interactuar con ellos porque necesitamos las dos cosas. La evidencia de la espiritualidad se ve primeramente en nuestra relación con los demás. El fruto del Espíritu no produce un fruto para nuestro consumo privado, sino para que nosotros lo disfrutemos en compañía de los demás. Nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo en nuestra relación con los demás. La frase ámense los unos a los otros se repite por lo menos una docena de veces en el Nuevo Testamento, junto con oren los unos por los otros, edifíquense los unos a los otros, sean afectuosos los unos con los otros, den preferencia los unos a los otros, edifíquense. Es decir, nuestra relación con Dios impacta nuestra relación con los demás. Así que miremos Gálatas capítulo 6, verso 1. Es un pasaje muy práctico. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual. Hermanos, Are you spiritual? en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Si eres espiritual, ayuda a restaurar a aquel que ha cometido alguna transgresión, es lo que está diciendo. Como cristianos somos familia. Como cristianos, todos tenemos una responsabilidad los unos con los otros. Pablo empieza este verso hablándole a los hermanos. Acuérdense que él escribió esta carta para corregir este legalismo de que los judaizantes habían traído a la iglesia, una forma también de religión. Así que Pablo usa este ejemplo diciendo, ¿cómo responden ustedes a alguien que ha caído en pecado? Un legalista va a responder de una forma muy diferente a cómo respondería un cristiano. Por eso es que Pablo pone este ejemplo. Aquí hay alguien que ha pecado. Por ejemplo, los fariseos vieron
trajeron a esta mujer que había cometido adulterio y la trajeron delante del Señor Jesús para ser apedreada. En contraste, alguien que está dirigido por el Espíritu no actúa de esa manera, sino con gracia, no ignorando el pecado, sino como el legalista. El legalista condena el pecado y al pecador y deja al pecador para que lidie él personalmente con el pecado. Pero alguien con la gracia, dirigido por el Espíritu, condena el pecado, pero ayuda al pecador a ser libre de ese pecado. La verdadera espiritualidad es la gracia en acción en la vida de las personas. La gracia de Dios trabajando a través de ti. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre. Nosotros tenemos que ayudar a aquellos que están en el pecado en este mundo. No es darnos la media vuelta e irnos a meter a un convento o subirnos a un poste en el desierto, sino estar anunciando las maravillas de Dios y ayudando a los demás, demostrando ese amor de Dios. No solo te quedes parado allí, sino ayuda a restaurar a los hermanos. ¿Qué significa restaurar? Significa poner en orden algo y volverla a su condición original, perfecta como en el jardín del Edén. Ahí éramos perfectos. Jesucristo vino a restaurarnos a esa condición original que fue dañada por el pecado. La palabra restaurar significa, en el original, sanar un hueso roto. No ignores el pecado y no digas que eso no te interesa, que eso no es tu problema. Somos familia. El Espíritu Santo que vive en ti te va a mover. No solo te pares y, usando la metáfora del hueso roto, no digas, sí, tiene un hueso roto y ya. Eso solamente diagnostica el problema y solamente hablamos qué lo causó y todo, pero no nos involucramos, no ayudamos a restaurar al hermano. ¿Cómo es que restauramos a aquellos que han caído en pecado? Bueno, Gálatas no nos dice en detalle, pero vamos a ver lo que dice Mateo 18:12. Jesucristo nos da claramente, paso por paso, instrucciones de cómo restaurar a aquellos que han caído en pecado. En el verso 15 al 17, Jesús da los pasos, pero vamos a ver primero el contexto en el verso 12. Mateo 18:12. Jesús dice, ¿qué les parece? Si algún hombre tiene 100 ovejas y se extravía una, o sea, en esto se refiere a que ha pecado. ¿Acaso no dejará las 99 en las montañas e irá a buscar la descarriada? Esto es lo que sucede cuando hay algún hermano que ha caído en pecado. El pastor va, la busca. ¿Por qué? Porque está tratando de restaurar esa oveja. Sigue diciendo el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él.
No chismees, manténlo confidencialmente, ve y habla con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si te escucha, has restaurado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma contigo 1 o 2 para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Estos testigos van a constar que esta conversación entre tú y tu hermano sea correcta, pueden afirmar las cosas, pueden decir sí, tienes una queja legítima o una preocupación genuina con respecto a tu hermano. Verso 17, y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. No dejas solamente allí el problema, sino que hay una tenacidad, se tiene que confrontar el pecado. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Si después de este proceso, que ya has ido a solas con el hermano, no te escucha, ya tomaste 2 o 3 testigos y no te escucha, ya tomaste un grupo grande con la iglesia y aún así no responde el hermano, si después de este proceso nada funciona, la conclusión es que estás tratando con una persona que no ha sido salva. La implicación de las palabras de Jesús es que si es una persona nacida de nuevo, si tiene el mismo Espíritu de Dios y está en pecado, el Espíritu de Dios va a moverlo a arrepentirse. Ese es el proceso inspirado por Dios, con la seguridad de que si sigues este proceso, va a funcionar con un hermano en Cristo. Pero si no funciona, en primero, segundo, tercer paso y no responde, la solución no es rechazarlo, sino reconocer que tal vez es un pecador, no es un hijo de Dios. Y hay que tratarlo como un alma perdida que necesita salvación. Esta es la gracia, trabajando para liberar a alguien. Mateo 18, 21. Pedro vino y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Está buscando restauración en un hermano? ¿Está buscando perdón? Y ese es un proceso que se tiene que llevar a cabo una y otra vez. Así que vamos otra vez de regreso a nuestro texto en Gálatas capítulo 6. And notice that this same gracious attitude is identified as vital to our ministry. Fíjense cómo esta actitud de restaurar es algo de lo que está hablando aquí en Gálatas 6, verso 1. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Has tenido alguna lesión? A lo mejor un hueso roto. Necesitas que te lo coloquen, por ejemplo, un hueso dislocado, que lo pongan en su lugar otra vez. Tú no quieres a alguien que te trate con rudeza, sino que sea tranquilo, gentil con tu herida.
How do you want someone who's trying to remove a speck of sawdust from your eye to be doing it? Lo otro que tenemos que llevar es que considerar es Mateo 7:4, cuando compares el proceso de de restaurar a un hermano con el hecho de remover una paja del ojo. ¿Cómo la vas a remover? Pues necesita gran sensibilidad, gentileza. Es decir, nosotros tenemos que lidiar con un hermano o hermana que ha pecado con mucho amor. Ser duro o juzgarlo es un signo de que la carne está en control. No podemos comportarnos de esa manera porque si no, no nos van a escuchar. Porque si no hay amor, dice Jesús, no eres nada. La verdad es importante, pero también el método. Cómo lo expresamos en amor es muy importante. Cuando nosotros lidiamos con el pecado, eso es importante, pero tiene que hacerse con amor. Lo que concluye este versículo es diciendo, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cualquiera que sea el pecado del que estamos hablando, tienes que reconocer que tú también eres capaz de hacer lo mismo. Y tal vez un día tú vas a estar en sus zapatos, así que debe de haber humildad. Es solo por la gracia de Dios que nosotros podemos obrar de esta manera. Vamos al verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. La palabra original en el griego habla de cargas, una carga que le pones encima a un burro, por ejemplo. No es algo que vas a cargar tú solo, es algo muy pesado para llevarlo tú solo. Esto es algo que Dios no quiere que tú cargues. ¿Tienes cargas pesadas en tu vida, en tu mente? Que ha estado allí, que no se resuelve, no progresas, tal vez financiero, tal vez en la relación. Algunas de las cargas de unos y otros son las cargas del dolor, de la pérdida. Si has perdido a alguien, no sufras solo. Tal vez es la duda. Tal vez estás batallando para creer algo que Dios hará en tu vida. Tal vez son hijos rebeldes. Tal vez una crisis financiera, soledad, enfermedad. Tal vez has pasado por un divorcio. No se supone que tú lleves esa carga solo. Discapacidad, ancianos. Eso sucede muy a menudo con la edad. Bueno, dice que hay que sobrellevar los unos las cargas de otros. Hay cargas como la adicción, como la depresión, cuidar padres enfermos o cuidar a alguien. La espiritualidad no significa solamente mirar de lejos a alguien llevar las cargas, sino llevar las cargas los unos con los otros. Ayudar a llevar la carga de otro. Por ejemplo, orar con alguien. La oración es una de las cosas que nos ayudan a llevar las cargas
más importantes que tenemos. No solo oren por ellos, sino oren con ellos. A veces los abrazos, para algunos no importa mucho, pero para otras personas un abrazo tal vez es lo único que necesitan. Tal vez sentarte con alguien en el hospital o en la corte. Tal vez limpiarle la casa a alguien, llevarle una comida o ayudarle a cuidar sus hijos para darles un descanso. O cuidar a alguien o prestarle tu vehículo a alguien que lo necesita o ayudarle a repararlo o ayudarle a alguien a reparar algo porque no puede pagar a alguien, ayudar, por ejemplo, a encontrar un trabajo o a pagar una cuenta. Hay personas que piensan que no deben recibir ayuda de nadie, que ellos deben de llevar sus cargas solos. Pero eso no refleja debilidad. Eso es un error. Y lo que refleja es más orgullo carnal que una fortaleza espiritual. Nosotros necesitamos llevar nuestras cargas delante del Señor porque Él tiene cuidado de nosotros, cierto. Pero una de las formas en las que Dios lleva nuestras cargas es a través del cuerpo de Cristo, trayendo otro cristiano a tu lado, ministrándote a través de otra persona. El Señor no nos necesita, no se equivoquen, pero el Señor quiere obrar a través de nosotros, a llevar el mensaje de Dios a otros hijos de Dios, a otras personas. Fíjense lo que dice este verso: sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. Después de haber pasado 2/3 de esta epístola explicando que la justificación viene por fe en Cristo y no por las obras, Pablo nos sorprende con esta revelación. En Gálatas 5, del 13 y 14 dice que fuimos llamados a libertad. Solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad, más bien sírvanse los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es como decir, ¿qué estás diciendo, Pablo? Algunos podrían decir, esto es legalismo, tú no debes de decirme qué hacer, yo voy a hacer solamente lo que el Espíritu me mande a hacer. Y muchas personas tienden a pensar así, y si piensas así, estás malinterpretando la gracia. Lo que estamos leyendo aquí es Pablo, el apóstol de la gracia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en el corazón de esta carta de gracia, le habla a la iglesia. Y hermanos, cuando nosotros queremos interpretar la palabra, tenemos que asegurarnos de que la palabra no está en conflicto con todo lo demás. La gracia es algo que viene a nuestra ayuda cuando nosotros estamos totalmente perdidos en el pecado y nos restaura. El Señor pone su Espíritu dentro de nosotros y ahora podemos hacerlo a través. El Espíritu lo hace a través de nosotros. Eso es gracia. Necesitamos el Espíritu Santo para que nosotros podamos llevar las cargas de los demás, para que podamos venir al lado de otro que ha pecado y restaurarlo. Eso es la gracia. La gracia no solo se para y ve, esa es la ley. La ley dice, esa es tu carga, tú hazlo. Y si fracasas, fracasas. La gracia no cambia la ley, pero ayuda a llevar esta carga.
carry on or I'm going to run out of time. Se me va a acabar el tiempo, pero What is the law of quiero Christ? explicarles rápidamente qué es la Bear ley one de another's Cristo. burdens and so fulfill the Llevar, law of Christ. dice el verso, The law of este verso, Christ, sobrelleven las cargas los unos de not los some otros. other law, not some Esa es la ley de different law. Cristo. No es otra The law of ley. Christ is La the ley de whole Cristo moral es law which la Jesus ley taught all moral que throughout his Cristo ministry enseñó on a través earth. de su ministerio en It la is the same tierra. content as Es the law of Moses, el mismo minus the contenido que la ley de ceremonial laws, Moisés, such as the sacrificial pero no, requirements and the no dietary los requirements. sacrificios ceremoniales, It's the same ni content ni as la the dieta, ni moral nada law de of eso, sino Moses. The law of Christ was la ley famously moral de articulated Moisés. by Jesus in his Sermon on Eso the es lo Mount que in dijo chapters 5 Jesucristo en and el 6 Sermón and del 7 of Monte, Matthew, en Mateo where he 5, 6 y fleshed out 7, the law of Christ. cuando explicó And la Matthew ley de 5:17, Cristo. Jesus said, "Do not En Mateo think that I came to 5:17 destroy the dice, no law piensen or que he the venido a prophets. abrogar la I ley did o los not come to profetas. destroy, No he venido para but abrogar, to sino para fulfill." cumplir. That is the key difference between the law Esa of es la Moses clave and para the law of Christ. The entender law la of diferencia Moses was entre la placed ley on de our Moisés y la ley de shoulders. It was Jesús. our La ley de responsibility Moisés to está en fulfill. nuestros hombros, es nuestra responsabilidad cumplirla. Our acceptance Y would be nuestra based on our aceptación success or failure. y You fail, depende de nuestro you're éxito o separated, you're fracaso. doomed. Si fracasas, Succeed, estás fuera. you're Si self-righteous. tienes éxito, The law of entonces Christ eres orgulloso. is on Christ's shoulders. La ley de Cristo It is está his en los hombros de responsibility Cristo. to Es su fulfill. He said, responsabilidad "I did not come cumplir. to destroy, but to Yo he fulfill." venido no para, came to no para fulfill the abrogar, sino para hacer cumplir la ley. The law of Christ was summarized La by ley the de word of Cristo law. se John resume 13:34, Jesus said, "A en new Juan commandment I 13:34. give to you, a commandment I Un give to you, mandamiento that nuevo you les love doy, one another. que se amen As los I unos have a los loved you, otros, como that yo you los he also amado. love one another." Ámense también vosotros, How do we do it? ámense también He ustedes put los his unos a spirit los inside otros. of us. He lives inside of us. The El same Señor Jesus that vive loved dentro de nosotros. loves through us. John Él 15, ama a través 12, de 13. nosotros. This is my Juan commandment, that you love 15, one another as I have loved 12 y you. 13. Greater love has Este es mi no one mandamiento, than this, than to que os lay améis down los unos one's a life los for otros his como yo os he friends. amado. Nadie tiene mayor amor que este, Paul que uno ponga states su it vida again in por Galatians sus 5:14, amigos. "For all O the como law Pablo lo is dijo en fulfilled Gálatas in one 5:14, word, even porque this, toda la you shall ley love se your cumple neighbor en una as sola. yourself." Ama a tu All of the prójimo como a ti commandments, all mismo. of the law is Toda la summarized ley in love se your neighbor resume as yourself. allí. Ama a tu prójimo And como a Jesus ti mismo. instructs us to do this. You see, grace Y is not Jesús nos instruye a hacer lawlessness. esto. La Grace gracia is the no es power algo of God to sin ley. enable us. The law of Christ is La ley fulfilled de in Cristo us by our es dependence cumplida en upon nosotros the cuando Spirit of nosotros Christ. It is nos by the grace of cedemos a God nosotros working mismos al through us Espíritu Santo que that obra we- en nosotros, as we trust Him para que to mientras do it nosotros and we confiamos step out que in the Él obedience which He lo haga y enables. nosotros damos el paso de fe So, en grace of obediencia, God, el got Señor lo law, hace. but Tenemos it's la not on ley, your shoulders to do it. pero ya no es nuestra Christ's responsabilidad shoulders. He hacerla, comes no está en into you by His nuestros Spirit and through hombros, you enables sino you que el to Espíritu fulfill. He Santo nos fulfills da the la law through capacidad you. de llevar a cabo toda la ley. Instead of imposing the law as a burden upon one another, as the legalistic Judaizers were doing, En lugar de imponer Paul como says los that we are judaizantes, called to lift one another's burdens and so fulfill el Señor nos Christ's dice law. que tenemos Christ takes que the burden of the law llevarlos on himself las cargas los unos de los as otros he lives his life through us. y As we cumplir la trust ley him, de he's going Jesucristo to take the burden mientras of others. confiamos en Él. We'll come through us. We come alongside. Grace doesn't say, La gracia no "Ah, don't worry dice, about the sin. It doesn't really ah, yo no me matter." It's not preocupo por grace. mi pecado. Eso no es gracia. Grace says, "Man, La this gracia sin es, is damaging you. It's going to destroy you. hey, It's este robbing you of the pecado te life está that God robando la desires for you. vida que God Dios wants quiere to para use ti. me to help you Dios get back on quiere track and align usarme with the will of para God. That's grace. llamarte de regreso a casa. Esa es la gracia. La gracia se involucra. La gracia da poder, la gracia I'm just capacita. gonna
Vamos a volver a leer la definición de la gracia que hemos estado repitiendo. El poder de Dios expresado de manera inmerecida a alguien que estaba sin esperanza y le da abundantemente todo lo que necesita para la vida y la piedad a costa de Cristo. El Señor nos da todo lo que necesitamos. La gracia es ese poder que nos da la habilidad de hacer y de ser conformados a la imagen de Cristo, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Gálatas 2:20. Vamos al verso 3. Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esto no es algo que oímos en nuestra cultura de hoy en día. Tú no oyes muy a menudo que tú no eres nada. Tú oyes algo como, hey, tú mereces, tú eres el mejor, tú mereces esto o aquello. Y eso afecta la forma en la que tratamos a los demás. La forma en que tratas a los demás está influenciada por cómo te ves a ti mismo. Usualmente tenemos una opinión muy alta de nosotros mismos. Yo soy mejor que los demás. Generalmente, esas personas no van a ayudar a los demás. Van a decir, no, ¿yo por qué? Los demás alguien más puede hacerlo. Hay una historia hace muchos años. Mohamed Ali fue un campeón de boxeo mundial. Y cuando estaba en lo más alto, en la cima de su carrera, estaba volando y se puso la señal de que se pusieran el cinturón de seguridad. Y entonces vino la azafata y le dijo, póngase el cinturón. Y él contestó, hey, Superman no necesita cinturón de seguridad. Dijo, bueno, sí, pero Superman tampoco necesita volar en un avión. La espiritualidad no es separarnos de contaminarnos con la demás gente que es menos espiritual que nosotros e irnos a vivir allá a un poste en la más alto de una montaña para estar más cerca de Dios. No es decir, ay, yo no quiero contaminarme con la gente para ser más espiritual. Espiritualidad es reconocer que necesitamos dejar que Cristo viva en nosotros y que no merecemos nada, pero Él ha puesto su vida en nosotros y Él quiere expresar su gracia a través de nosotros para que otros puedan experimentar esa libertad de ese lugar de atadura, de esclavitud. Una verdadera espiritualidad es negarse a sí mismo y dejar que Dios ame a otros a través de nosotros.
here in verses 3 to 8. Vamos a Filipenses capítulo 2, del 3 al 8, y vamos a pasar un tiempo estudiando este versículo, porque la mente de Cristo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y si nosotros confiamos en Él y dejamos que Él haga y piense a través de nosotros, vamos a dejar que Él moldee nuestros pensamientos. Be prepared, people. This is the way he's going to live through you. Y podamos estar preparados para Verse 3. dejarlo actuar en nosotros. Let nothing Verso be 3. done through No haga nada selfish por ambition. rivalidad ni por vanagloria. That means doing it for me. What's your motive? I'm doing it for me. ¿Cuál That's es tu selfish motivación? ambition. So let nothing be done through Así selfish que ambition. no hagas Focus. nada por Nothing for rivalidad me. o por vanagloria. Or conceit. Conceit is thinking I'm better. Let that not be my motivation, but in Que esa no lowliness sea of mind, nuestra it's in humility, motivación, let each sino esteem estimen others humildemente a los better demás than como superiores a himself. ustedes mismos. Let each esteem others better Lo than repito, himself. estimen humildemente a los demás como superiores countercultural a ustedes mismos. concept. Esto That is a va counterflesh totalmente concept. en contra de nuestra Everything in cultura. our flesh is going to resist Todo that en way nuestra of carne thinking. se va a The resistir Amplified esta Bible forma de fleshes that out, pensar. saying, "Let each regard La the Biblia others as amplificada better dice than and superior to himself, que debemos de considerar a thinking more otros highly of one another mayores, than you do of superiores a yourselves." nosotros. That's spirituality, folks. Esa es espiritualidad, hermanos. Verso Verso 4. No considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál mente estaba en Cristo? Pues era una mente dirigida por el Espíritu Santo, y esta mente es nuestra cuando confiamos en Él. Verso 6. Existiendo en forma de Dios, ¿qué hizo? Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. No vino a que le sirvieran, sino a servir a otros. Si Jesucristo vino a servirnos, a demostrar su amor así. Vino haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él puso a los demás primero. ¿Se acuerdan cuando sus discípulos estaban cansados del ministerio? Y Cristo le dice, vamos a descansar, vamos a cruzar el mar de Galilea. Y cruzan y llegan. Y allí estaba una multitud de gente. ¿Y Jesús qué dijo? Él consideró las necesidades de aquellos mayores a la suya, y eso les estaba enseñando a sus discípulos. Yo sé que quieren descansar, pero estos tienen hambre. Vamos a poner sus necesidades primero, vamos a alimentarlos. Esa es la actitud que nos ayuda a llevar las cargas de unos y otros. Is by putting down what we are doing or canceling what we were planning. A veces tenemos que cancelar o posponer lo que tenemos planeado para poner la necesidad de otra persona por delante, cambiar nuestros planes, decir, hermano, hermana, esto es más importante que lo que estaba planeando. Organizar nuestras agendas, tal vez privarnos de algo de sueño, tal vez sacrificar nuestros fines de semana, porque tengo un hermano o hermana que necesita más de ese tiempo. Somos iguales, pero tenemos que poner a los demás más arriba.
En el matrimonio, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Porque ese es el amor y así los maridos tienen que poner las necesidades del otro primero, pero la esposa lo haría igual y eso es una situación de ganancia para ambos. Es como ser mamá. Como algunas mamás que tienen bebés recién nacidos. Ustedes se sacrifican mucho por ese bebé. Tal vez dan todo su tiempo libre para cuidar ese bebé, su sueño. ¿Cómo se ve eso de poner las necesidades de alguien primero que las suyas? Piensen en su mamá. ¿Cómo es su mamá? En realidad, esta forma de pensar y de vivir refleja cómo debemos de vivir por Cristo. Jesús ama a través de mí, de la forma que yo he experimentado ese amor primero. Esa es la forma de vivir espiritualmente. Padre Celestial, te damos gracias por llamar nuestras vidas. Te damos gracias porque tu llamado es una promesa, porque tú eres fiel. Tú nos has llamado y tú lo harás. Señor, te alabamos por ese plan de gracia que tienes. Señor, te damos gracias porque no bajaste el estándar, sino que nos llenaste con tu espíritu para que tú puedas obrar a través de nosotros al hacernos más y más como tú. Y Señor, te pido que cambies nuestra forma de pensar. Cambia nuestra forma de pensar acerca de los demás. Señor, no podemos hacerlo en la carne. Pero Señor, esta es la forma que tú vives y tú has puesto tu espíritu dentro de nosotros para capacitarnos y ser como tú en la forma que somos, en la forma que pensamos. Señor, líbranos de esa forma legalista de pensar que tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos. Señor, porque todo viene de ti. Señor, ayúdanos a obtener todo lo que necesitamos de ti. Líbranos de esas formas equivocadas de pensar acerca de la espiritualidad. Señor, ayúdanos a ser libres de esas cosas externas que nos contaminan. Señor, porque tú nos has llamado a andar en este mundo, aunque no seamos de este mundo, Señor. Padre, ayúdanos, obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.